Feliz y bendecido día para todos. En la ocasión anterior vimos en la presentación un poco lo que implica el Arca de la Alianza, qué sentido tenía para el pueblo judío, la importancia que tenía para ellos. Veíamos más o menos los contenidos de ese Arca de la Alianza, por eso tenía esa gran importancia. A día de hoy nos podemos plantear, como decíamos también, que es un hecho del pasado. Muchas veces incluso en nuestra sociedad se ve simplemente como algo que nos lleva a dejar volar la imaginación. Recordamos incluso la cantidad de películas que hay vinculadas con ese Arca de la Alianza, de Indiana Jones, etcétera, etcétera. Y en el mejor de los casos incluso nos podríamos plantear, nosotros los católicos, que es un hecho del pasado que nos ayuda a entender o a ver esa providencia de Dios dentro de la historia de la salvación y en el ámbito del pueblo judío. Pero sin embargo hoy vamos a ver, como comentábamos ya en la presentación anterior, cómo tiene una gran relevancia en nuestra sociedad y en nuestra vida actual. Y vamos a ver cómo eso se refleja claramente en la palabra de Dios. De esa manera vamos a entrar un poquito hoy a través de la palabra de Dios para descubrir qué ocurrió realmente con el Arca de la Alianza, con ese elemento de nuestra historia de la salvación, y en concreto, hoy en día, en la actualidad, cómo se nos manifiesta esa presencia de ese Arca de la Alianza de una forma muy clara en la figura de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Con lo cual, vamos allá. Os invito, como siempre, a entrar, a profundizar en la palabra de Dios para descubrir esa presencia de Dios, en esa misma presencia que estaba en el Arca de la Alianza a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen. María, Arca de la Nueva Alianza. Vamos a ver en concreto, como decíamos, esa vinculación entre ese Arca de la Alianza que aquí vemos representada y la figura de la Santísima Virgen como ese Arca de la Nueva Alianza. Vemos aquí esta imagen en la cual aparece este elemento protegido por esos querubines y en el cual se encontraba esa presencia de Dios tan patente en este mundo. De la misma manera tenemos esta imagen de la Virgen María, también protegida y resguardada por estos querubines, portando esa presencia tan patente de Dios, Dios encarnado entre nosotros, en este mundo. Para entender un poco esa similitud, vamos a empezar recordando qué contenía el Arca de la Alianza. Vamos a nombrar simplemente los elementos. Recuerdo como esto, que ya con más detalle estos elementos y esas características del Arca de la Alianza, lo hemos explicado ya en la presentación anterior. Al final de esta presentación pondré un enlace para que, si tenéis interés o curiosidad, podáis acceder directamente y ver con más detalle esos elementos del Arca de la Alianza. Ahora simplemente vamos a, como digo, nombrar esos tres elementos para entender también esa vinculación que hay con la Virgen María. De esa manera tenemos en primer lugar esas tablas de la ley. Recordamos que son esas tablas de piedra en las cuales estaba grabada esa palabra de Dios, esos 10 mandamientos, palabra de Dios, directamente con el dedo de Dios. Tenemos también el maná, ese alimento bajado del cielo, gracias al cual el pueblo de Israel será capaz de sobrevivir y mantenerse durante esos 40 años en el desierto. Y tenemos también la vara de Aarón, esa vara que manifestaba esa voluntad de Dios de que fuera Aarón ese primer sumo sacerdote, Aarón que era hermano de Moisés. Pues vamos a ver esa vinculación que hay con esos tres elementos en relación a la Virgen María, a través de lo que nos manifiesta directamente la palabra de Dios. De esa manera, por un lado, vamos a ver dónde se nos muestra que la Virgen María llevaba en su interior la palabra de Dios. Pues, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, nos manifiesta la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, pues claramente en la Virgen María se nos manifiesta esa palabra de Dios de una manera incluso mucho más patente que en esas tablas de la ley. Esas tablas de la ley que eran tablas de piedra, grabadas por ese dedo de Dios con su palabra, pero que en la Santísima Virgen se manifiesta directamente esa palabra de Dios, ese verbo de Dios encarnado en la propia carne de la Santísima Virgen y manifestado a toda la humanidad.
Vamos a ver dónde se nos muestra que María llevaba en su vientre al pan vivo bajado del cielo. Y es claramente también en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Decía el Señor: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo». Pues teníamos antes ese maná que estaba en el Arca de la Alianza, ese alimento, ese milagro tan impresionante de Dios para el pueblo de Israel, pero sin embargo ahora ya estamos hablando de algo mucho más maravilloso, porque es ese pan vivo bajado del cielo, pero que es la misma carne de Dios que se nos ofrece a nosotros no solo para sobrevivir en este mundo, sino para sobrevivir para la vida eterna. Es decir, en la Santísima Virgen se manifiesta algo mucho más potente, mucho más profundo que lo que se nos manifestaba de antemano en ese arca primera de la alianza. Vamos a ver ahora cómo María engendró al sumo sacerdote, donde se nos muestra en la palabra de Dios. Y es claramente en Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Nos dice así: «Teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos». Igualmente teníamos en el Arca de la Alianza esa vara de Aarón que representaba ese primer sumo sacerdote, pero ahora lo que se nos manifiesta en la Santísima Virgen es, a través también de esa pureza de la Santísima Virgen, esa presencia de ese ya sumo y eterno sacerdote, el sacerdote por autonomasia, que es el mismo Señor Jesucristo por ser precisamente Dios. Con lo cual, igualmente, en la propia Virgen María se nos presenta y se nos manifiesta algo mucho más grandioso que esa vara de Aarón, que en un principio estaba en ese Arca de la Alianza. Vamos a ver ahora también cómo se nos muestra que ese arca de la Alianza originaria, estaba cubierta por la presencia y el poder de Dios. En Éxodo, capítulo 40, versículos 34 y 35, se nos dice: «Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube la cubría, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo». Aquí se nos muestra ese cubrirse, esa tienda del encuentro con esa Arca de la Alianza, por esa presencia y poder de Dios. Y es curioso también, es un tecnicismo, pero es muy interesante cómo esa palabra cubrir en el Éxodo, en la traducción que hacen ya los judíos al griego, aparece ese término griego, episkiasei, que exactamente es lo mismo que nos va a aparecer en los Evangelios. De esa manera, vamos a ver ahora cómo se nos manifiesta que también la Virgen María fue cubierta por el poder de Dios. Y es en San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Se nos dice: «Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá». Y aquí este verbo cubrir utiliza el mismo término en griego. Recordamos que los evangelios fueron escritos en griego, y es el mismo término, episkiasei, con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, nos aparece esa misma imagen, tanto del Arca de la Alianza en el desierto con el pueblo de Israel, como de la Virgen María en el momento de la Anunciación. Cubiertas las dos por ese poder del Altísimo que las cubre, como decimos, con ese término muy concreto y es muy específico en griego, con su sombra. Con lo cual aquí se ve también claramente cómo la palabra de Dios nos manifiesta ese gran paralelismo entre esas dos arcas, el arca originaria y esta nueva arca, la Virgen María como arca de la nueva alianza. Vamos ahora con algunos pasajes del rey David que también son muy significativos. De esa manera tenemos un momento en el cual se nos manifiesta cuando el Arca de la Alianza llega hasta la presencia del rey David, y es en el segundo libro de Samuel, y en el capítulo 6, versículo 9, se nos dice: «David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el Arca del Señor?». Es esa admiración y esa impresión porque tiene ante él y va directamente hasta David ese Arca de la Alianza. No va David al Arca, sino que viene el Arca hasta David, siendo él consciente de lo que implica esa presencia del Señor en ese elemento.
Y tenemos este paralelismo con los evangelios, cuando María llega a la casa de su prima Santa Isabel. Y así nos lo manifiesta San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Dice Santa Isabel: ¿y cómo así que la madre de mi Señor venga a mí? Pues es esa misma admiración que siente Isabel, que era la que había sentido el rey David, porque ella ve que llega hasta ella, que viene hasta ella, la Virgen María portando, ella es consciente, tiene esa revelación, portando esa presencia de Dios, al Verbo encarnado. Tenemos aquí estas dos imágenes con ese claro paralelismo. A la izquierda el rey David admirando y postrándose ante ese arca de la alianza, y a la derecha a Santa Isabel admirándose y postrándose también ante esa presencia del Señor, que ella es consciente que está en el seno de su prima, la Virgen María. Otro detalle muy interesante vinculado con el rey David: el tiempo que permanece el arca de la alianza en la casa que designa David para que aloje ese arca de la alianza. Recordamos cómo todavía él no podía construir el templo, será su hijo Salomón el que lo construya. Y así también en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, se nos dice: y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom durante 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Es decir, estuvo 3 meses el arca en la casa de este hombre, con todas las bendiciones que eso acarreó para su familia. Tenemos aquí una imagen en la cual van portando ese arca de la alianza hasta esa casa de Obed-edom. Y de la misma manera se nos manifiesta el tiempo que permanece la Virgen María en la casa de Isabel. San Lucas, capítulo 1, versículo 56. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Es decir, el mismo tiempo permanece la Virgen María en casa de su prima Santa Isabel que el arca de la alianza en la casa de Obed-edom, 3 meses. Y evidentemente también todas las gracias que recibiría Santa Isabel, Zacarías, su familia, con esa presencia de todo un Dios entre ellos. Otro detalle relacionado con el rey David: David saltó de gozo y alegría delante del arca de la alianza. Esto se nos manifiesta también en 2 Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor mientras subía en el arca. Es ese gozo, esa alegría que se manifiesta en el rey David, en esa gran personalidad, saltando de gozo por esa presencia que tenía ante él. Y de la misma manera, en el pasaje de la visitación también se nos manifiesta esto. Nos lo dice San Lucas, capítulo 1, versículo 41. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Es decir, ese mismo gozo, esa misma alegría que se manifestaba en el rey David, saltando de gozo, como se nos decía, igualmente se nos repite en este pasaje, nos lo recuerda San Lucas, cómo saltaba de gozo también San Juan Bautista en el seno de su madre ante esa presencia de todo un Dios delante de él. Vamos a ver ahora unos pasajes del profeta Jeremías, un pasaje del profeta Jeremías y algunos detalles vinculados con él que son muy significativos también en relación a este arca de la alianza y qué ocurrirá con ese arca. De esa manera, aquí, vinculado con el profeta Jeremías, es donde podemos descubrir qué ocurrió realmente con ese arca de la alianza, pese a que sigue siendo un misterio, pero sin embargo se nos da un detalle muy significativo. Y esto nos aparece en el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículos 4 a 8. Aquí se nos relata realmente qué habría ocurrido con ese arca de la alianza precisamente en ese momento, que es esa destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, de la ciudad de Jerusalén, del templo incluido, arrasan con todo. Es el tiempo en el cual Jeremías estaba profetizando, que es exactamente el siglo VI a.C. Ese momento, como decíamos, del imperio, de ese poderío del imperio babilonio que arrasará con todo lo que vaya encontrando por su paso, incluido el templo y todas sus pertenencias. Bueno, pues aquí en principio no se sabe más de ese arca de la alianza que habría ocurrido, pero sin embargo en 2 Macabeos se nos muestra esto. Versículos 4 a 5. El profeta, no se nombra aquí pero se refiere a Jeremías, después de una revelación mandó llevar consigo la tienda y el arca, y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Es decir,
Estamos en el monte Nebo. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva, en la que metió la tienda, el arca y el altar del incienso, y tapó la entrada. Se nos manifiesta entonces cómo habría sido este profeta Jeremías el que habría salvaguardado este arca de la alianza, protegiéndola en un lugar, desconocido. Y es el mismo profeta Jeremías el que nos va a manifestar que ese arca no volverá a ser encontrada ni reemplazada por otra hecha por manos humanas. De esa manera será en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 16, donde se nos dice: «Y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más: arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni las recordarán, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo». Aquí se nos muestra esta profecía de Jeremías, de que ese arca de la alianza habría tenido su tiempo y a partir de ese momento ya no sería necesaria ni sería reemplazada por otra arca hecha, de nuevo, como decimos, por manos humanas. Pues esto, en el fondo, como decimos, ya lógicamente a partir de la encarnación del mismo Verbo de Dios, ya ahí tenemos muy claramente esa presencia divina patente, con lo cual ya no sería necesaria esa otra presencia que veíamos primaria en ese arca de la alianza, pero vamos a ver cómo esto que nos manifiesta Jeremías también va a ser muy claro en relación a lo que nos va a aparecer en el Nuevo Testamento en relación a la figura de la Santísima Virgen. Y para ello vamos a ver lo que nos manifiesta el apóstol y evangelista San Juan. De esa manera vamos al Apocalipsis, libro que también escribirá San Juan. Vamos al capítulo 11, versículo 19, y ahí nos manifiesta San Juan esta visión que él tiene. Entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y granizada. Él tiene esta visión sublime en la cual él ve ese templo de Dios, que ya no es el templo de Dios que estaba aquí en la tierra, sino que es ese templo de Dios eterno en el cielo, en la Jerusalén celeste, y ahí él descubre en ese templo ese arca de su alianza. Lo significativo y lo curioso es que inmediatamente después de este versículo, lo que va a continuación y nos relata San Juan es esta visión. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y tocada con una corona de 12 estrellas, es decir, la Inmaculada Concepción. Esa figura de la Santísima Virgen que, como nos deja muy claro San Juan, es esa nueva arca de la alianza que se nos manifiesta en nuestras vidas. Y ya con todo el contenido que hemos estado viendo en esta presentación, que deja muy claro cómo a lo largo del Antiguo Testamento ya se va manifestando, vinculado con esa plenitud en el Nuevo Testamento, se va vinculando y se va plenificando y va quedando muy patente esa figura de la Santísima Virgen como ese arca de la nueva alianza. Esto que vemos aquí muy bien fundamentado en la palabra de Dios, luego lo tenemos muy gráficamente plasmado en la tradición de la Iglesia. Y de esa manera recurrimos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica, su punto 2676, donde se nos muestra: María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres, y esto es una cita de otro pasaje del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. Llena de gracia, se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo. De esa manera queda aquí reflejado en el Catecismo cómo es patente y clara en la tradición de la Iglesia esa figura de la Virgen María como ese arca de la nueva alianza. De la misma manera, en nuestra devoción habitual, cotidiana de todos los días, tenemos y recordamos siempre continuamente también esa figura y esa advocación de la Virgen María como arca de la alianza cuando rezamos las letanías de rosario, con lo cual es una cosa que nos es a todos, a veces no somos conscientes, pero nos es a todos muy cotidiana y muy próxima. Y ya terminamos viendo un poco qué nos manifiestan el Señor y la Santísima Virgen en Prado Nuevo también en relación a esta presencia de la Santísima Virgen de nuestra Madre como arca de la nueva alianza.
De esa manera la Virgen María nos decía el 4 de noviembre del año 89. Venid a mí, hijos míos, y refugiaos en mi inmaculado corazón. En él está el arca de la alianza, donde hay una fuente inagotable de gracias, que derramaré sobre todos vosotros. Dios ha permitido que todas las gracias las recoja mi corazón para derramarlas sobre los hombres. Yo haré, hijos míos, que con todas estas gracias seáis pobres en la materia y en el espíritu, seáis mansos, seáis pacíficos, seáis misericordiosos, sepáis llorar vuestros pecados, sepáis tener hambre y sed de justicia, y sobre todo, hijos míos, seáis limpios de corazón. Aquí se nos manifiesta la Santísima Virgen como esa arca de la alianza también, de la nueva alianza, y nos muestra que ella es ese camino tan perfecto también para recibir esas gracias de Dios y para ser capaces de cumplir con ese mensaje, ese deseo que tiene el Señor para con nosotros de llevar a cabo ese deseo, esa voluntad de Dios y de tener esa vida, de llevar a cabo en nuestras vidas esas bienaventuranzas que el Señor desea que nosotros lleguemos a alcanzar. Y el Señor nos manifestaba también a través de Amparo el 3 de mayo del año 97. Los hombres han perdido toda la atención y devoción a esta Madre pura e inmaculada. Si es la puerta del cielo, hijos míos, tendréis que entrar por ella. Es decir, recordamos, es una de las invocaciones que hacemos en las letanías de Rosario. Y sigue, es el arca de la alianza, esta otra advocación, el paraíso donde yo me recreé. Ella es la que intercede por vosotros, es la madre de todos los pecadores. Quiere que se arrepientan todos y vengan a mí. Constantemente, hijos míos, está intercediendo por todos vosotros. Amadla mucho. Aquí nos recuerda el Señor igualmente esa figura, esa imagen de nuestra Madre como ese arca de la alianza, de la nueva alianza, y la importancia de su presencia, como Él dice, precisamente para que podamos a través de ella llegar hasta el Señor. Es decir, era eso mismo, ¿no? Esa arca de la alianza que veíamos en el Antiguo Testamento, a través de la cual el pueblo podía acceder, podía recurrir, tener ese acceso más directo a esa presencia de Dios, se nos manifestará también a través de nuestra Madre, la Santísima Virgen, porque ella es esa arca de la nueva alianza, a través de la cual nosotros, como aquí nos recuerda el Señor, podemos y debemos también buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas y acceder también a sus gracias. Como siempre, ahora es el momento de que vosotros, cada uno, abráis vuestras Biblias y tratéis de discernir también qué nos dice a cada uno el Señor a través de esta figura, en este caso de nuestra Madre, la Santísima Virgen, como arca de la nueva alianza. No os pongo citas, tenéis toda esa serie de citas que hemos ido viendo a lo largo de la presentación, con lo cual, ya con libertad, podéis recurrir a ellas y profundizar en la palabra del Señor. Que tengáis todos un feliz y bendecido día.